no visibilizaba, creía que era, bueno, Mm, pues desde una corporate tenemos el área de responsabilidad social, pero luego descubrí que además de fundaciones, ONGs, asociaciones, había un concepto que eran las empresas sociales, mm, que a través de la empresa podíamos entender que podía ser un vehículo pues para exacto. transformar. Es importante rodearse muy bien de esas Ujú, personas que te ayuden a pensar de una manera ujú, diferente, que te ayuden a mirarte de una manera diferente ujú. y que te ayuden a empujar. Noelia, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Cuéntanos un poquito de Envita. Bueno, pues Envita es una startup muy especial porque es una startup de impacto social y, bueno, el objetivo es poder humanizar el cuidado a las personas mayores, especialmente a las personas mayores que están en residencias, que viven en residencias, aquellas que están en situación de soledad no deseada o aquellas que conviven con la enfermedad del Alzheimer. ¿Y cuál es el problema que estás resolviendo? Bueno, realmente podemos decir que ahora mismo en España hay 9,5 millones de personas de más de 65 años y de esos 9,5 millones hay 3 millones que ya necesitan algún tipo de cuidados. Em, el problema que resolvemos es intentar ayudar, aportar una solución integral que ayude a avanzar el modelo de atención que tenemos actualmente. Llevamos con el mismo modelo de atención que se centra principalmente en resolver las necesidades físicas de las personas, pues desde hace muchísimos años. Sin embargo, las personas mayores han evolucionado, las personas hemos evolucionado, el modelo de familia también ha evolucionado. Habitualmente solíamos cuidar en el hogar, ahora cada vez es más complicado, es un reto mayor y bueno, pues el sistema de cuidado también tiene que evolucionar hacia un modelo más humano, más centrado en la persona, en el que, bueno, pues haya un mayor protagonismo de la persona en su proceso de cuidados y que pensemos no solo en las necesidades físicas, ¿no? Las necesidades físicas, por supuestísimo que son esenciales, bueno, pues el acompañar a la persona en su medicación, en las necesidades, pues en la alimentación, curas, cuidados más asistenciales, pero tenemos que evolucionar y tenemos que ofrecer un cuidado más holístico, basado en quién es esa persona, ¿no? Y no cuidar igual a Sara que a Noelia, ¿no? Porque a Sara le gustará o tendrá unas aficiones o tendrá unas preferencias que a lo mejor no coinciden con las que tiene Noelia, ¿no? Y luego otra necesidad también muy importante es incorporar dentro de este cóctel de los cuidados la parte relacional, porque la soledad no deseada es una gran pandemia, ¿no? que estamos experimentando y que, bueno, pues también en el contexto de las personas mayores. Se suele decir que una de cada dos personas está en riesgo de padecer esta soledad no deseada y cuando nos encontramos con una situación de dependencia donde necesitamos cuidados, pues es un factor de riesgo que aumenta. Entonces hay que darle un giro y hay que añadir a los cuidados y a las personas cuidadoras, pues hay que darles nuevas herramientas, ¿no? Pues para poder cuidar de una manera más colaborativa y más humanizada y centrada en la persona. ¿Por qué comenzaste Envita? O sea, ¿es un problema que has vivido tú o...? Sí, bueno, yo comencé mi trayectoria profesional en un contexto muy diferente a este. Empecé trabajando en Madrid, en el mundo corporate, en el ámbito de marketing, desarrollo de negocio. Y bueno, hubo un momento en mi vida en la que hice un cambio y mi pareja y yo nos fuimos a vivir a Galicia y bueno, pues a desarrollar otro proyecto de vida, por ¿Pero así por qué? decirlo. ¿Qué cambió? Bueno, buscábamos algo diferente, ¿no? Nuestra vida en Madrid era una buena vida, pero sí que es cierto que, bueno, yo echaba de menos un trabajo donde tuviera más contacto con las personas, un trabajo que de alguna manera pudiera aportar algo a la sociedad. Hice un máster en responsabilidad social corporativa y estaba como en ese camino de búsqueda, ¿no? Mm, Quizá no haya un hito ahí concreto. Y bueno, ya hace unos años, yo creo que estamos hablando en el 2010, 2008, 2010, hicimos el cambio y bueno, pues por casualidad o causalidad, que me gusta más decirlo, acabé aterrizando en el sector de las personas mayores y conociendo una realidad que me conmovió. Empecé trabajando como consultora y sí que es cierto que trabajé unos años como consultora, pero luego me tocó vivirlo como hija, que el cuidado ah, de mi madre especialmente, que tenía demencia vascular, ok, y también el cuidado de mi padre, ¿no? vale. Entonces, soy la quinta de 5 hermanas, la pequeña. Ah, sí. Sí, mis padres ya no están,
estaban, pero en aquel momento, bueno, pues eran ya mayores y nos tocó vivir también su cuidado. Entonces, bueno, además de entender la problemática desde el punto de vista profesional, me tocó vivirla desde lo personal Claro. y fue algo que realmente me motivó a impulsar el desarrollo de Envita, ¿no? Con más energía, si cabe. O sea, tú estabas, o sea, en tu trabajo de corporate, ¿qué hacías antes, por cierto? Trabajaba en el ámbito del marketing. Ok. Sí. Y, o sea, y dijiste, de cierta manera, ya no puedo hacer más esto, Ujú. quiero cambiar porque no me siento inspirada, no tengo motivación, como, no tengo un porqué. Bueno, sentía un poco un vacío, ¿no? Cada año era lo mismo, sí que el contexto de trabajo en una corporate es también muy, muy motivador, muy inspiring, tienes la posibilidad de trabajar en varios países, de conocer y de colaborar con varios equipos, pero sí que de alguna manera, ¿no? Sentí como hay un crack, ¿no? De decir, jolín, estoy invirtiendo un montón de horas de mi vida para algo que realmente no me está ayudando, no está aportando una semillita Exacto. que haga que este mundo sea mejor. Sí, Eso junto con la gran motivación que siempre tuve de emprender, sí. pues Ah, ya lo habías pensado ya lo antes. había pensado, era algo que siempre había tenido ahí, pero Mm. nunca, Y nunca estás había surgido, ¿no? Estaba como ahí latente. claro. Entonces, bueno, se fueron uniendo los puntos de alguna manera, ¿no? O sea, tú estás un poquito como buscando a ver cuál es la entrada siempre como atrás de tu mente Sí. y en un momento dijiste, ok, ya, o sea, ¿qué crees que fue ese pensamiento que dijo, ok, acción, como que voy a hacer el máster? Bueno, el máster de responsabilidad social corporativa. Sí que es cierto que a mí me ha influido mucho pues mi familia, ¿no? Mm, Y yo soy la pequeña de 5 hermanas y bueno, en mi familia siempre ha estado muy presente lo que es tener como una conciencia social, ¿no? El ayudar a los demás. Mi hermana bueno, ha dedicado su carrera profesional a todo el ámbito de la sostenibilidad, mi hermana Belén, y bueno, pues a través de ella fui conociendo, ¿no? Un poco este mundo. Y fíjate que de alguna manera pues fui investigando y con el máster descubrí también la figura de los emprendedores, de las emprendedoras sociales, ¿no? mm. Y fue algo como que hizo crack, ¿no? Como que se puede Esto, mezclar tipo sí, impacto justo. y... Era algo que, bueno, pues que yo no visibilizaba. Creía que era, bueno, Mm, pues desde una corporate tenemos el área de responsabilidad social, me veía, ¿no? Pivotando hacia ese mundo, pero luego descubrí que además de fundaciones, ONGs, asociaciones, había un concepto que eran las empresas sociales mm. y que a través de una empresa, ¿no? Porque a mí el mundo de la empresa también me Te encanta, encanta. me apasiona, Ujú. que a través de la empresa podíamos entender que podía ser un vehículo pues para Exacto. transformar. Y eso fue lo que ya, bueno, me apasionó Se te abrió la y mente. se me abrió la mente. Me Encontré ahí encanta. un clic. Me encanta porque estaba aprendiendo muchísimo recientemente de la motivación y la, o sea, como la confianza propia para tomar acciones que son difíciles Ujú, y construir un futuro como que apasionante. ujú. Primero tienes que visualizarla como algo real. O sea, ya tú sabías que te importaba el impacto, ya tú sabías que te importaba la empresa, pero nunca se había mezclado antes de que las vieras como en Ujú, carne, como esto se puede hacer. ujú. Qué cool. Y, o sea, ok, viste que existía eso. Primero, ¿qué era? O sea, ¿qué fue lo que emprende? O sea, ¿qué fue lo que conociste? ¿Quiénes eran esas emprendedoras? ¿De dónde las sacaste? Bueno, yo empecé a colaborar con una empresa chiquitita en Pontevedra cuando me fui a vivir a Galicia y era una empresa que tenía 2 centros de día muy pequeñitos y ahí fue cuando pues tuve mi primera aproximación, ¿no? Al al trabajo, ¿no? Al acompañamiento a las personas mayores, pero sí que desde un enfoque donde había mucha alma, ¿no? Claro. Y fue lo que me hizo, wow, jo, si esto lo combináramos también, ¿no? Pues Mm, con toda la experiencia del ámbito profesional, pues qué podríamos conseguir, ¿no? claro, Cómo podríamos crear algo diferente, ¿no? Que pudiera escalar. claro. Y eso fue la verdad que una inspiración, ¿no? Sobre todo para mí, que ya venía del mundo empresarial y que ya conocía ese mundo, el tener la posibilidad de trabajar en el contexto de una empresa diferente, Mm, donde lo más importante pues eran las personas y acompañarlas en su vida, ¿no? En un momento como es la vejez. A mí eso pues me impactó, me motivó muchísimo claro. y me invitó a conocer un sector, un contexto como es el de los cuidados que desconocía totalmente, porque
Es cierto que en mi casa habíamos cuidado de mi abuela, pero no había puesto un pie en una residencia de personas mayores hasta ese Sí. momento. Era como algo que para mí era invisible, ¿no? Mm, Y que me daba cierto reparo también, ¿no? mm. El entrar ahí y el poder conocer una manera diferente de entender los cuidados, de entender la vejez, ¿no? Con tanta alma, bueno, me inspiró mucho y me invitó a seguir. Ya no salí del sector, de hecho. A ver, y a lo mejor no entendí bien, pero cuando estabas haciendo el máster ya estabas trabajando con No, estos... todavía no. Ok. Todavía no. Estaba trabajando en el mundo corporativo cuando estaba haciendo el Ah, máster. estás trabajando y haciendo el Sí, máster. eso Wow, qué es, eso fuerte. es. ¿Y sentiste que te ayudó a hacer la transición? O sea, Sí, por supuesto. Yo creo que vas encajando, ¿no? Vas encajando un poco todo. Sí que es cierto que en mi caso, además del máster, tuve la posibilidad de participar en un programa de liderazgo femenino, ya en ok, Galicia, ok. organizado por la Xunta de Galicia y KPMG. Bueno, la verdad es que fue muy interesante porque fue un proceso en el que hicimos como una línea de tiempo, ¿no? Viendo un poco cuáles habían sido los hitos en nuestra carrera profesional y personal hasta ese momento y cómo nos visualizábamos a nosotras mismas de cara al futuro. Mm, Y yo a veces recojo ese plan de desarrollo individual, que lo tengo mm, ahí documentado, y lo y revisas. wow, o sea, lo revisito Sí. porque es increíble, ¿no? Como claramente ponía que mi ilusión era emprender, Mm, aportar un granito para mejorar la sociedad. No tenía muy claro cómo, sí, pero ya lo plasmaba, ¿no? En ese exacto. plan, que era un plan a 5 años vista. Y la verdad es que se te pone la piel de gallina, ¿no? Cuando eso Lo dicen ves de que cuando así. tienes los objetivos bien marcados se convierten en acciones, pues la verdad es que luego va llegando todo, ¿no? Luego va llegando de alguna manera Me las encanta. conexiones. Porque las partecitas se van descubriendo en el camino. ¿Cuál Sí. es, o sea, cuál sería un tip que podrías darle a la gente o algo que aprendiste en ese proceso de hacer ese plan? Porque, o sea, que la gente pueda aprender a hacer en su casa. ¿Crees que se puede hacer o es súper complicado? Sí, sí se puede hacer. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho un proceso de coaching Ok, que hicimos en paralelo y que me ayudó a clarificarme, ¿no? Porque una con una misma puede tener conversaciones y diálogos de toda la de vida. toda la vida y que se alargan un montón, Exacto. ¿no? Y en tu cabeza tienes a 5 Noelias teniendo una misma conversación. Exacto. Incluyendo la que te Y dice, no. correcto, esa siempre está. Esa sí, y esa es Esa potente. siempre está, esa siempre está. Y a veces habla más alto y otras Ajá, veces más bajo, exacto. ¿no? Pero Ujú. esa siempre está. Entonces, yo sí que recomiendo el permitir que te acompañen, porque para mí fue una experiencia Mm. maravillosa tener una coach, Marcela, me acompañó, me ayudó a pensar mejor, me ayudó a ordenarme, me hizo la pregunta de, pero ¿y tú qué quieres? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿No? ¿Y exacto, qué preguntas te hacía que te hacía descubrirte a ti misma? Bueno, pues justamente esas preguntas que habitualmente cuando te tomas un café con una amiga, pues a veces nos surgen, ¿no? Pues la típica pregunta de qué te hace vibrar, qué conecta contigo, qué te hace sentir feliz, cómo te visualizas de aquí a 5 años. Bueno, y las típicas dinámicas de coaching, ¿no? De, bueno, ¿y qué tiene que pasar para llegar ahí? ¿Y qué tiene que pasar, ¿no? Hacer una prospectiva y una retrospectiva. Y te ayuda a ordenarte y a tener un plan que sale de ti, no un plan impuesto por otra persona, sino que tú eres la dueña, de alguna manera, de ese plan y tú lo decides y lo Mm, defines, que yo creo que es lo verdaderamente potente, ¿no? Es una persona que te escucha de una manera muy especial y que sabe hacerte las preguntas adecuadas mm, para, bueno, pues para hacerte pensar, exacto, para hacerte porque pensar. uno cree que uno sabe lo que piensa, pero no es hasta que te repiten lo que tú estás diciendo que te das cuenta lo que estás diciendo también, ¿no? Y lo que Sí, piensas en el fondo, porque hay demasiadas como capas de pensamientos limitantes, me imagino que eso te lo explicaron. correcto, las creencias limitantes y bueno, el permitirte pensar bien, Mm, ¿no? Y el trabajar también pues con el lenguaje, ¿no? Parece que cada frase que decimos luego viene un pero, ¿no? sí, Y decir, bueno, venga, vamos a permitirnos sí, hablar exacto. sin peros y vamos a generar un espacio distinto. Mm, Y eso tiene un valor incalculable y yo creo que es muy importante, ya saltando al momento actual, cuando emprendes es muy necesario. Es muy necesario, por supuesto, tener una red, ¿no? de personas con las que poder hablar, con las que poder ser tú, con las que poder expresarte, sentirte arropada, pero también tener otro nivel de conversaciones. ¿Y qué decía tu plan? ¿Qué pusiste tú? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué decía tu plan de...? Bueno, mi plan decía que de alguna manera tenía que ir poniendo un pie en el ámbito social, ¿no? En algún tipo de actividad, en algún tipo de propósito social, podía ser una ONG, podía ser, pero poner un pie. O sea, lo necesitaba tocar realidad. ¿Y cuál fue tu primer pie? Mi primer pie fue trabajar en un centro de día.
en el O centro de sea, día como consultora. y eso fue, o sea, a través del máster que te propusieron como, mira, está este centro, No, ¿quieres...? eso fue dentro de ese ecosistema de emprendimiento y de liderazgo en Galicia, ¿no? De este Sí. programa, pues había una serie de formaciones y ahí conocí a Lucía. Lucía era enfermera y tenía sus centros de día y la conocí, conecté con ella, me contó qué estaba haciendo y nada, pues empecé a colaborar con ella como freelance, Mm, como consultora. claro. Y ahí surgió todo, ¿no? Fue cuando puse el pie por primera vez en el contexto de los cuidados y ella me invitó a formar parte de un proyecto que es crear un modelo de atención residencial a mayores totalmente diferente de lo existente. Esto es en un evento del programa de liderazgo. Sí, bueno, del programa de liderazgo. A raíz de ese programa hay varios eventos, varias formaciones Mm, y bueno, pues bueno, publicidad conectas. gratis. Conectas. Yo creo que por eso es importante, ¿no? El acudir a eventos donde puedas conocer a personas que hacen algo pues totalmente diferente de lo que tú haces, porque Ujú, ahí es donde pueden surgir conexiones sí, y sobre todo de mundos tan diversos y sí, tan diferentes sí. y que son totalmente complementarios. Total, porque Mm, especialmente, o sea, siento que es bastante común querer emprender usualmente los perfiles que son más business o más marketing, pero, y es como que quiero emprender, pero ¿en qué? O sea, como que, ajá, yo sé justo, todo sobre emprender, excepto que, justo, entonces justo. ir a esos eventos como que te abre un poquito como que, ok, está este problema, ¿cuál quiero resolver? ¿En algún momento sentiste que cuando estabas explorando como que, ok, quiero emprender, quiero que sea impacto, pero ¿en qué? O sea, ¿te sentiste en un momento como, ok, ¿cuál de todas las raíces de impacto o ramas de impacto? Bueno, yo no creo que descubrí ese propósito, ¿no? de trabajar con algo relacionado con las personas mayores y los cuidados, bueno, pues en este camino, ¿no? Y el estar día a día viendo cómo era la vida de las personas mayores que acudían al centro de día, la vida de las familias. eh, Conectó con muchas cosas dentro de mí, ¿no? Al final te das cuenta de que, bueno, pues eres la pequeña de cinco, en tu casa, en mi casa hemos cuidado a mi abuela, han sido muy importantes las personas mayores para mi Mm, familia y al final empiezas a descubrirte también, mm. empiezas a descubrirte, es un proceso de descubrimiento, no es algo que, ajá, ocurre en un momento, ¿no? Y bueno, en ese proceso, no sé, veía cosas que me tocaban, ¿no? Y que, bueno, pues que al final también te das cuenta de que con las herramientas, con la formación que tú tienes y tu expertise, también puedes aportar valor, que es algo que puede aportar valor y que puede cambiar las cosas. Yo creo que es ese match, ¿no? Es ese match de poner el pie en un propósito y que al final te das cuenta de que sí que conecta contigo personalmente y no te habías permitido a lo mejor hasta ese momento explorarlo, pero cuando te permites explorar, descubres y encuentras. Y has levantado capital, ¿no? Para Sí, invitar. hemos levantado ¿Cuánto? capital. Pues en el 2023 hicimos una primera ronda de inversión de medio millón de euros y bueno, fue clave porque hasta ese momento éramos tres personas y bueno, pues con muchas dificultades, ¿no? A la hora de crearlo Me todo. imagino. Pero ustedes empezaron hace mucho más tiempo, ¿no? Nosotros empezamos después de la pandemia. Vale. O sea, Después de la 3 años pandemia. operando hasta que Sí, levantaste tu primer capital. empezamos después de la pandemia haciendo los primeros pilotos. ¿Ok? Hicimos un piloto en 5 centros residenciales y ese piloto se convirtió en un proyecto que escaló a 120 centros residenciales Wow. de un año para otro. Y la verdad que fue un camino apasionante porque no había, vamos, el producto estaba muy incipiente, no había equipo, no había procesos y fue increíble. La verdad es que lo que trabajamos lo sabemos Sandra, Marta y yo. También nos ayudó mucho María Dolores, colaboradores externos, ¿no? Pero trabajamos como locas y bueno, fue increíble porque nos dimos cuenta del valor, ¿no? De que podíamos crear algo, de que podíamos construir algo, de que podíamos llegar a las personas que viven en residencias, a los profesionales, a las familias y fue increíble, pero ya necesitábamos replantearnos cómo queríamos continuar y fue cuando realmente pensamos en abordar una ronda de inversión sobre todo para poder crear equipo y para poder desarrollar la tecnología. Porque en ese momento, ¿cuál era el estado del producto? O sea, en esos 3 años, ¿cuál era el producto? El producto era una aplicación
que facilitaba que las familias de personas que estaban en residencias pudieran elaborar un libro de vida de las Ok, personas de sus familiares. ok. Y eso con el apoyo de los profesionales del centro. ¿Y quiénes son tus inversores? Nuestros inversores son Ship2B Ok, Ventures, que están aquí en Barcelona. sí. Son inversores de impacto. Y luego también nos apoyan dos fondos de Galicia, que son SES Galicia y Vigo Activo. Que también están enfocados en Sí, impacto. son fondos públicos. Ah, vale. Apoyan pues, de diversas iniciativas, pero por supuesto también muy enfocados en impacto. ¿Y en tecnología o en cualquier...? En cualquier ámbito, Ok, no invierten solo en tecnología, pero sí que es cierto que yo llegué bueno, pues a SES Galicia y a Vigo Activo, llegué a través de ok, una aceleradora que hay en Galicia, ok. que se llama Vía Galicia, y bueno, pues es una aceleradora que ya lleva varias ediciones y que se centra en fomentar e impulsar el emprendimiento en Galicia. Ok, esos fueron los primeros. Esos fueron los primeros. Fue primero bueno, pues no era inversión, era un préstamo participativo Ah, ¿cómo y funciona? ¿Qué es un préstamo ¿qué es un participativo? préstamo participativo? Bueno, pues es un instrumento que financiero que en etapas muy iniciales, donde prácticamente la empresa casi no existe Exacto. o se acaba de crear y lo que tienes es una idea, lo que te ayuda es bueno, pues a desarrollar los primeros prototipos. No es inversión, es un préstamo que Ok, luego puede convertirse en capital, ok, que fue lo que hicimos en nuestro caso, y que realmente lo que hicieron en esa aceleradora fue conocernos como personas ok. y apostar por nosotros y decir, venga, pues aquí tenéis un primer impulso. Bueno, pues con ese préstamo participativo pude hacer mi primera contratación, que fue la contratación de Sandra, que es ahora mismo pues, la directora de operaciones de Envita. La primera del piloto. La primera, sí, con quien hice el piloto, con bueno, la persona que ha estado a mi lado desde el minuto uno y que impulsa esto, pues igual que yo. Con todo su talento y con toda su pasión. Fue la primera trabajadora de la compañía, ahí Ok. sigue. Y bueno, y ese al final es que alguien confíe en ti, ¿no? Mm. Al final es conseguir que alguien confíe en ti, confíe en que vas a poder llevar esto para adelante con todo lo que implica. Y en nuestro caso, pues fue a raíz de ese programa de Vía Galicia, donde surgió este préstamo participativo, la primera contratación, desarrollo de MPV, pilotos, y luego ya vino la ronda. ¿Y sientes que hablaste con más inversores antes de hablar con ellos? No, Fueron los no, primeros. yo me siento muy afortunada porque em, vino de una manera natural, ¿no? Mm. O sea, gracias a esta aceleradora tuvimos la oportunidad de conocer a estos inversores. Bueno, son inversores dentro del ecosistema de emprendimiento gallego y que, bueno, justamente están ahí para impulsarlo, ¿no? Y bueno, fue con ellos con quienes arrancamos con este instrumento que te comento, este préstamo participativo. Y una vez que empezamos a funcionar, sí que ya nuestros propios inversores nos conectaron con Ship2B y sobre todo porque era un perfil de inversor que justamente está centrado en inversión de impacto, ¿no? Y había pues un match muy directo. Y la verdad que nosotros ya conocíamos a Ship2B y bueno, pues hubo ahí un comienzo de conocernos también y ya no fuimos a buscar capital a otros fondos porque la verdad es que encajaba perfectamente, ¿no? Su tesis con lo que hacíamos en Envita. Ahora mismo están en nuestro consejo y la verdad es que estoy muy, muy, muy orgullosa del equipo que tenemos y del consejo que tenemos porque bueno, han sido inversores, pero son inversores y nos acompañan en todo el camino con esto que se dice, ¿no? De Smart Money. Totalmente, o sea, han sido y son unos compañeros de viaje increíbles, con recomendaciones, presentándonos pues a personas clave, bueno, en todos los sentidos, ¿no? No solo con el dinero. Te presentan a más clientes, a más Te presentan a partners. más clientes, te presentan a más partners, te apoyan en el desarrollo de la estrategia y te hacen pensar, ¿no? ¿Y Y qué cómo? importante encontrar personas que te hagan pensar de Mm. otra manera, pensar en grande, pensar de una manera más estratégica. A veces estás tan en el día a día que te cuesta, ¿no? Levantar la cabeza y bueno, pues eso sí que lo tenemos en nuestro consejo. O sea, ¿cómo evalúas a un inversor hoy día si van a ser Smart Capital o not? Bueno, ahora mismo nosotros estamos en el proceso de abrir nuestra segunda ronda y en ese ¿De sentido cuánto? de 1,5 millones, 2 millones. Ok.
Y en ese sentido lo que evalúas, pues me imagino que igual, ¿no? Yo creo que el proceso es el mismo para ellos. Buscas a las personas, ¿no? Buscas a las personas que están detrás Mm, y que sientes ¿Van a ayudar o no van a ayudar? que van a ayudar o no van a ayudar. Ok, Porque hay muchos momentos en claro. este proceso y bueno, buscas a esas personas que primero que conectan, que puedan conectar contigo. Un feed personal. Eso es, que haya ese feeling personal, que conecten con el propósito y con la Mm, causa. Nosotros somos una startup de impacto y tenemos muy claro sí, que estén alineados en la que, misión. que estén alineadas con la misión y que, bueno, buscamos ese doble impacto, ¿no? Y que cada euro de facturado de Envita genere un impacto social. Me encanta. Eso es fundamental y en eso hemos trabajado mucho también en nuestra tesis de impacto y buscas a personas y entidades, pero personas que conecten con ese impacto y que digan, venga, vamos a hacer que esto crezca, ¿no? Ok. Y que estén a tu lado, que estén a tu lado. Y ahorita que estás levantando capital otra vez, ¿cuál es tu proceso para encontrar nuevos inversores? Bueno, pues ahí nos estamos apoyando en diversas herramientas. SheBlooms es un ecosistema súper potente que también conecta mucho con Envita, porque Envita ahora mismo pues somos 10 personas y somos todo mujeres menos Raúl, al que le mando un beso, porque es el único Hay que que tenemos tener... en el equipo. Entonces, esto es una ¿Qué honor empresa. tiene él, vale? Qué Mucho, suerte. sí, tienes suerte y bueno, pues es una más, ¿no? Y la verdad es que descubrir SheBlooms como un entorno y un ecosistema donde hablamos de capital y de emprendimiento en femenino es un hallazgo, un Mm, descubrimiento también. ¿Te das cuenta? El camino de descubrimientos, ¿no? Cómo van sí. surgiendo. Y la verdad es que fue una conexión también con María José y bueno, pues hay una historia bonita ahí, ¿no? También. Pero bueno, apoyarte, por supuesto, en este tipo de ecosistemas y luego también en otros ecosistemas del sector. Ahora mismo, pues hemos tenido la suerte y la oportunidad de ser uno de los proyectos finalistas del South Summit, Ujú, con lo cual vamos a tener la posibilidad también de pitchear y de hablar de cuidados en un contexto de inversión, que es muy importante también, ¿no? El ujú. estar en esos contextos Con y luego, inversores, ir a pues, eventos, justo ir a pitchear. eventos, pitchear y luego también, pues, dentro del ecosistema en el que ya estamos, ¿no? Con Ship2B, con nuestros inversores actuales, que también ellos están en relaciones continuas, pues, con otros fondos y con otros inversores, ¿no? Entonces, bueno, al final es crear un ecosistema y, bueno, pues ir activando ahí las Mm. conversaciones. Bueno, otra publicidad gratis de SheBlooms. Ahí va. Hacemos todos los meses eventos con inversores para que tengan la oportunidad de pitchar en frente de Ujú, inversores ujú. y empezar a crear un poquito esa relación porque creo que mucha gente al principio piensa como, pero es que ¿de dónde saco el primer inversor? ¿Qué le digo? Y creo que el primer paso es ver a otra gente pitchando, ¿no? No sé si tú te sentiste Ujú. nerviosa, cómo aprendiste a pitchar. Estoy hablando con unas chicas en uno de los eventos de SheBlooms, preguntándoles si querían pitchar por primera vez y me decían como, pero ¿cómo se pitchea? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Te sentiste igual al principio o porque ya venías de corporate? Bueno, yo creo que, a ver, venía de corporate y eso ayuda porque estás muy acostumbrada, ¿no? Mm, A hacer presentaciones, bueno, es parte de tu día a día, de tu trabajo, pero pitchear es un reto, ¿eh? mm, Hay que ya, sí, total. entrenarse porque ahora cuéntame en 3 minutos cómo vas a cambiar el mundo con tu startup y por qué tengo que invertir. Perdona, o sea, es que en 3 minutos. Ya. Y una vez Que la pasaste mal, tipo, mal pitch. la verdad es que yo soy una persona, para bien y para mal, muy perfeccionista. Ok, no lo Entonces, permitiste. sí que intento Ok. trabajarlo porque en ese momento yo siempre digo lo mismo, ¿no? Jo, esto es una súper oportunidad, Noelia, tienes que disfrutarla. Mm, Y para poder disfrutarla como mm, tal, hay que trabajar. enfoque Hay que 100%. trabajar, hay que tener, bueno, pues tu pitch claro, es que es imposible que salga en 4 minutos Claro. y que, jo, pues tengo que contar y tengo que decir esto porque esto es importante. No es como esto, ¿no? Este Mm, formato nos permite charlar de una manera distendida y contar un poco todo, ¿no? Pero cuando tienes 3, 4 minutos, sí, tienes que trabajarlo. claro. Y si lo trabajas, luego lo disfrutas. Y Mm, eso es, yo creo, lo me fundamental, el encanta. poder contarlo con autenticidad, desde la persona que eres, Exacto. con No, humildad, con humildad y con motivación, ¿no? Con esa motivación que te mueve y sí. que dices, guau, esto es lo que me motiva a seguir para adelante y al final la gente eso lo percibe. Me gusta ese tema porque creo que en el mundo del emprendimiento también, como es todo este tema de autoconfianza, Ujú, hay mucho consejo de fake it till you make it, como ujú, que, bueno, o sea, tienes que llegar ahí como si eres Jeff Bezos, ujú. pero realmente tienes que ser tú, o sea, van a invertir en ti, van a verte a ti Totalmente.
¿Y qué Totalmente. opinas un poquito de eso? Como que debería intentar pretender que soy una persona que de repente no soy, tengo tantos éxitos, o sea, obviamente nunca mintiendo, pero como que con una confianza un poco inventada o sin expectativas, yo solo voy a hablar de mi producto, como que cuál es ¿Tú qué tu... crees? Yo no ¿Tú sé, qué crees, la Sara? verdad es que yo no sé. Y qué bueno. No, a ver, yo no sé, no tengo la respuesta, por eso te pregunto, porque siento que hay veces que, o sea, especialmente en momentos de duda, Mm, o sea, vas y si digo, soy yo en este momento, yo hoy, ahorita soy duda. ujú, Y esa no es obviamente la impresión que quiero dar. ujú, Entonces tengo que crear como que este personaje, bueno, hoy yo soy Jeff Bezos, Steve ujú. Jobs, pero no sé, como que no se siente auténtico y creo que eso se lee, Totalmente, totalmente. pero al mismo tiempo, o sea, ese abrirte a quién soy yo ahorita también es bastante difícil si no sientes que estás en el momento, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo consigues ese intermedio? Esto es un temazo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, yo creo que emprender es un ejercicio de autoconocimiento brutal, Mm, en el que vas a encontrarte cada día un montón de obstáculos que te van a permitir desarrollarte como persona. Mi coach, Pablo, al que también le mando un beso desde aquí, me dijo, estás acostumbrada a sacar todo dieces. mm, Y la vida no es sacar todo dieces. La vida no es, por supuesto, hay momentos en los que sacas un 10, momentos en los que sacas un 5. Lo importante es que, pase lo que pase, te levantes. Entonces, ir a pichear es un ejercicio de pensar, bueno, ¿cómo me quiero mostrar yo, no? mm, ¿Cómo tengo la oportunidad de contar esto? ¿Cómo lo quiero contar? mm. ¿Y de qué manera quiero transmitir lo que estamos haciendo? No sé, creo que lo importante es entender el contexto en el que estás cuando estás haciendo un pitch y evidentemente es un contexto de inversión donde tienes que hablar de negocio, tienes que hablar de escalabilidad, pero creo que hay que permitirse hacerlo desde la autenticidad, Sí. porque si no, no eres tú. Y si no sabes algo, o sea, No pasa tampoco... nada, no lo sé, Exacto. estamos en ello. Sí, Gracias por la pregunta porque me va a hacer reflexionar. exacto. Vuelvo mañana. Claro, yo creo que sí, ¿no? Creo que es importante que nos quitemos esa presión. Sí, ¿Qué presión tenemos, sí. eh? Wow, Por lo que estás diciendo, o sea, como ser perfeccionista creo que es súper común en las mujeres. Y es como ¿verdad? que hasta que no me sepa cada punto, siempre va a haber un punto que te falta. Siempre. O sea, no hay manera Siempre. de... Y qué bien que te falte. ¿Por Y qué qué? bien que te falte. Porque es que si no, no hay aprendizaje. Claro, Si no, no ya hay no hay más. aprendizaje. Y hay que aprender a navegar y a fluir con, bueno, esto nos falta. Vale, pues Más pongámonos a cosas que ello, ¿no? hacer. Genial. Ok, pregunta sobre el producto. Mm, ¿Cómo, o sea, este producto inicial que eran los libros, sí. cómo lo fondeaste, cómo lo financiaste? Bueno, pues como te decía, pues con varias fuentes de financiación, no solamente con inversión. La inversión inicial, ese préstamo participativo fue fundamental, Sí. pero también aprovechamos otras posibilidades, como por ejemplo subvenciones. Ok, antes eh, de, o sea, si empezaste en el 2020, tomaste una subvención sí, fue ahí algo que mismo. lo complementamos, sí, complementamos con subvención. Ok, o sea, Compre- arrancaste con eso. Arrancamos con eso, con una subvención y con este préstamo participativo. Y también con ventas, porque Ok, pero para eh, tener ventas tienes que tener producto. correcto, pero los pilotos, en aquel momento nosotros conseguimos que fueran pilotos pagados. Mm, Entonces, antes bueno, de tener producto. sí. Ok, Bueno, teníamos algo que era un prototipo y que permitía hacer ese testeo, ¿no? ok, Pero era bueno, un producto muy, muy incipiente. ok, Y bueno, pues combinando esas tres fuentes de financiación, conseguimos hacer ese primer piloto, ir definiendo producto. Una de las cuestiones que definimos fue que, bueno, además de hacer el libro de vida, hay que hacer un acompañamiento a los equipos, ¿no? Que están ok, trabajando con estas herramientas. Fuimos definiendo un proceso de acompañamiento a los equipos, fuimos definiendo otra serie de herramientas y materiales que podían ayudarles, ¿no? A hacer esos libros de vida, por ejemplo, las cartas para tener conversaciones sobre cuestiones importantes, sí. una baraja de cartas, ¿no? Fuimos complementando la propuesta de Mm, valor con otros elementos, pero de una manera muy precaria, ¿no? sí. Muy precaria. O sea, hoy en día Envita, o sea, está haciendo un impacto en mejorar la vida de, bueno, the Silver Economy, estábamos hablando Ajá, ahorita, en España, sí. pero cómo esto es, o sea, se refleja en ROI, en retorno de la inversión para el cliente que paga, que en este caso son los centros, ¿no? Ujú. Eso es, nosotros trabajamos con centros residenciales y ahora, bueno, pues hemos ido evolucionando lo que es nuestro producto en una solución integral que se basa en tres herramientas, por así decirlo, que se interconectan. Una es la plataforma online,
¿no?, que nosotros tenemos, donde se digitalizan las historias de vida de las personas mayores y que además nos permite cuidar, teniendo en cuenta pues quién es esa persona, ¿no?, que le hace feliz. Por otro lado, tenemos toda la parte de Envita, lo que llamamos Envita Toolbox, que son una serie de materiales y recursos que ofrecemos a los profesionales y a las familias. Son recursos físicos, que les sirven para hacer actividades juntos, ¿Qué actividades recursos? significativas. Bueno, pues las cartas, cuadernos con actividades, juegos que pueden llevar a cabo de manera grupal, ¿no?, y que les permite conocerse, hacer, bueno, pues saber que es como si Sí, fueran un como, trivial, ¿no? Como exacto, si para fuera un conocer a trivial tu... personal para conocerse, ¿no? Mm, Y para generar esas conexiones y esas relaciones y esos vínculos. ok, Ahí tenemos, por ejemplo, una actividad que es el Dream Board y que trabajan, ¿no?, pues en sueños, ¿no? me Fíjate, encanta, sí, vamos a hablar de sueños. sí, ¿Cuáles eran esos sueños que te quedan por cumplir? Y claro, hacerlo de una manera pues más dinámica, por así claro. decirlo. Y bueno, pues toda esa información pues, se puede añadir a la historia de vida de las personas. Entonces tenemos la plataforma, la tecnología, tenemos la línea de actividades en Mm, Vita Toolbox y luego tenemos una línea que para nosotros es muy importante y que es lo que da peso a todo lo que hacemos, que es en Vita Excellence y que es toda la parte de validación científica de nuestra metodología. ok, Y ahí, bueno, pues estamos por un lado desarrollando herramientas de evaluación que permiten a nuestros clientes evaluar el impacto de todas estas acciones que están llevando a cabo, el impacto en los cuidados. ok. Y tenemos por otro lado también un ensayo clínico que estamos desarrollando en Galicia Ok. con centros residenciales en el que participan más de 300 personas mayores Mm. y donde estamos evaluando pues, el impacto que tiene en la calidad de vida estas intervenciones basadas en la biografía de las personas. ¿Eso es parte de tu revenue, ese estudio? O sea, tipo, el centro que está llevando la investigación Sí, los contrata para hacer esta... es parte de nuestros, son clientes Claro. y bueno, están colaborando con nosotros, estamos colaborando con ellos. Es Domusby, es una de los operadores líderes en el sector a Mm. nivel nacional y a nivel internacional y ellos apostaron por nosotros desde el principio y con ellos planteamos el hacer este ensayo clínico Mm. para ir un pasito más, ¿no?, y para validar científicamente el impacto que tiene. Me encanta eso porque siento que tienes un cliente y además te estás construyendo como que tu pitch deck, o sea, como tu value proposition. Ujú, Porque sí, o sea, el retorno entonces es que mientras más felices, bueno, los clientes finales, correcto. mejor, o sea, mientras mejor la atención, mejor propuesta de valor tiene el centro. Ujú, No lo puedes mostrar hasta que tengas esa data o el estudio ujú, clínico. ujú. O sea, ¿cómo se les ocurrió? O sea, me parece interesante que te estás financiando con con el mismo outcome. ¿Cómo se les Ujú. ocurrió hacer eso? Bueno, pues la obsesión es aportar valor al cliente y es aportar también valor al sector. Y estamos en un sector que es en el ámbito social de los cuidados, hay pocos ensayos clínicos, hay poca evidencia científica. Y si al final queremos ser un agente que aporte un granito de arena para hacer un cambio, tenemos que hacer un cambio avalado por evidencia científica. Okay. Podemos hacer una propuesta de valor bueno, pues que entusiasme a las familias, que entusiasme a las personas, que pueda ser ágil y que puedan usar los equipos profesionales y les aporte, pero tiene que tener un aval, tiene que Mm. estar demostrado cómo esto cambia la manera de ver a las personas, la manera de cuidar y que además, bueno, pues que pueda estar avalado científicamente es fundamental, es fundamental. ¿Y cómo llegaste a ellos por el programa también de aceleración? A mis clientes, Sí, eh, sí. bueno, yo ya estaba trabajando en el sector como consultora y Mm. ya nos conocíamos. Eso es algo muy Ah, importante, ¿no? ok. Que el estar trabajando en el sector previamente, con muchas entidades, Mm. en muchas zonas geográficas a nivel nacional, con entidades con ánimo de lucro, con entidades privadas, con administraciones públicas, sí que me dio una visión bastante global bueno, pues de las necesidades del sector. ¿Qué es algo que sientes que has aprendido en el proceso de emprender, especialmente al principio, que fue como que un before and after? O sea, como que a partir de este momento siento que se abren las puertas. Tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. En primer lugar, que el camino no es lineal, Ok, que es una montaña rusa. ok, o sea, momentos malos, Sí, bastantes. sí. Ok, Y que es súper importante. Yo creo que no sé si sería capaz de emprender en algo que no conectara tanto conmigo.
con Ok. mi propósito personal, porque creo que eso es lo que te ayuda a levantarte con una sonrisa y a decir, venga, vamos, merece la pena. There's a purpose. Sí, creo que eso es algo fundamental. Como que Luego, no es por mí, o sea, es sí, como, sí, si darle yo no como lo un hago, sentido superior. Venga, merece la pena. Sientes que, por supuesto, puede fracasar sí, perfectamente, o sea, vives con eso, sí, tienes que aprender a vivir con ese vértigo. sí, pero no importa, hay que hacerlo igual porque, Justo una vez me dijo una amiga, Inma, que no es, solamente se abre el paracaídas cuando te tiras. claro. Entonces, bueno, pues esa frase la llevo dentro y es cierto, ¿no? Porque hay momentos en los que dices, guau, es que no sale nada. Y hay Ya, otros momentos que dices, jo, es qué que no pasada. importa. Es increíble, ¿no? Cuando ves esas miradas, cuando nosotros hacemos actos todos los años, las organizaciones que trabajan con nuestro modelo Sí, organizan actos homenaje donde entregan libros de vida a sí, las personas a las que han acompañado y a sus familias. Esos momentos son únicos, esos momentos son gasolina para todo el equipo de Envita, claro. ¿no? Porque ves en un día, en un acto, ¿no? Cómo les brilla la mirada, cómo se ha generado esa conexión Mm. entre los familiares, los profesionales, Me imagino que las se te quita hasta la personas. vergüenza, como que cuando estás vendiendo, porque es como, es que ni siquiera, o sea, it's not about me, es It's not como, about me. It's not about me. Está claro. me Eso para encanta. mí es el primer aprendizaje. It's not about me. Hay que ser generoso y hay que entender que esto no va de ti, Sí, no va de ti como persona, sino que va de algo más. claro. Y eso es súper importante. Sobre todo, creo que es algo, bueno, que está muy inherente en quienes emprendemos en el ámbito del impacto. ¿Has tenido un momento que crees que puedas compartir de, o sea, máxima inseguridad, como esto va mal, como que has tenido un momento así tipo low Continuamente. y que hoy, Continuamente. Mucho, sobre todo con todo lo relacionado con el desarrollo tecnológico, porque, porque es lento. Con el desarrollo tecnológico y con la generación de evidencia, mm, porque llevan ritmos diferentes a los que lleva el emprendimiento y los que queremos llevar las startups. sí, Y bueno, son ritmos muy nuevo, diferentes, sí, muy claro. diferentes. Entonces, alinear eso con tus necesidades, con las necesidades de la compañía, con las necesidades del equipo, es complicado, ¿no? Es complicado manejar la frustración, tu frustración, pero la frustración del equipo que se está dejando la vida, Eso, ¿no? Y que ve que las cosas no fluyen o van más lentas de lo que te gustaría. Entonces, el intentar poner la mirada, ¿no? en lo que sí estamos consiguiendo, sí. ese es un ejercicio muy importante que hay que Ok, hacer, enfoque porque máximo en los small wins, eso constant wins. es, Ok, constantemente. Pero manejar esa frustración, pues a veces es difícil, es difícil, no te digo que no. sí. Y sí, es algo complicado a veces. ¿Y alguna vez has dudado como que, ok, qué pasa si cancelamos todo? Pasa, claro que sí, pero fíjate, cuando llegan esos momentos, yo ahí, bueno, pues tienes a esas personas que te acompañan. Una de ellas es Maite Fibla de Ship2B, Mm, que está empujando con nosotros, que nos ayuda, que nos ayuda a ver las cosas de otra manera, con otra perspectiva que ella tiene, porque acompaña a muchos emprendedores, ¿no? ella sabe Y exactamente. tiene esa mirada, ¿no? Mm, Que a veces tú que estás ahí como en tu cueva apurando, pues te cuesta, ¿no? Levantar esa mirada. Creo que de todo lo que estamos hablando es importante rodearse muy bien de esas ujú, personas que te ayuden a pensar de una manera ujú, diferente, que te ayuden a mirarte de una manera diferente ujú. y que te ayuden a empujar, ¿no? Y Sí, que te ayuden a empujar y a creértelo, sí, creértelo, sí, sí, porque a veces nos cuesta creérnoslo y no, es que es una realidad, hay que sí. creérselo y hay que empujar y hay que tirar para adelante. ¿Sabes qué? Siento que también es súper importante estar muy pendiente de la persona con la que te rodeas, de la gente con la que Muchísimo. Porque uno tiende a confiar en la gente que está cerca tuyo, la gente que te apoya en tu vida en general, que de repente no ha emprendido. Y Ujú. por querer protegerte y porque te quiere, Totalmente. no te da el tipo de consejo que es síguelo intentando. Es Ujú. como protege tu, no sé, tu salud mental, cuando en realidad parar de hacer lo que estás haciendo te va a hacer sentir peor y más bien deberías empujar. Si lo sientes, tienes que ir a por ello. Sí, Rodéate bien de esas de personas que te van a ayudar a que tener pensar, que te van a esa. energizar y que, bueno, tienes que hacerte esa pregunta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no sale bien? No pasa nada. No Exacto. pasa nada. Lo has intentado, has sido valiente, has aprendido un montón de cosas por el camino, has conocido un montón de personas y eso que te llevas. O sea, no es un aprendizaje. Sí, Es un pero también aprendizaje. empujar muchísimo, Muchísimo. pero línea delicada y que también creo que es un tema en el emprendimiento femenino. ¿Cuántas horas trabajas? Muchas. Demasiadas. ¿Cuántas? Demasiadas. Realísticamente. Realistamente.
Me da vergüenza decirlo. Ay, no. Muchas horas. Trabajo muchas horas porque sí que es cierto que cuando emprendes, tu cabeza no desconecta, estás pensando continuamente. Entonces yo tengo niños pequeños, hasta hace poquito también tenía a mis padres dependientes y combinar todo eso es intenso, pero bueno, yo creo que al final es un modo de vida, ¿no? Es Ok. un modo de vida. ¿Pero crees que es Sí, sostenible trabajar tanto? no es sostenible, pero es difícil crear algo de cero Mm, si no le metes pasión y se la tienes que meter tú, mm. como la fundadora. ¿Y crees que es posible como que, o sea, conseguir, o sea, eso de emprender algo de cero, pero sin tener que sacrificar como que tanto de las otras partes de tu vida? Me gustaría pensar que sí. Ok. Y estoy en el proceso de equilibrarlo. Es, Y es importante equilibrarlo porque aprendes que esto es una carrera de largo recorrido. mm, Esto es más una maratón. más que un sprint, sí, sí. Exacto. Entonces tienes que equilibrarlo para poder estar ahí, poder tener la energía. em, pero equilibrarlo cuando somos pocos. Mm, Cuando además de ser pocos, tienes una oportunidad de la pera donde puedes crecer un montón. eh, bueno, hay que priorizar. Hay que priorizar. Hay que tener espacios para recargarse, sí. porque si no te quemas. Te Y quemas. priorizar significa quitar, o sea, hay que perder ciertas cosas. O sea, porque, Hay que priorizar. sí. Hay que O sea, priorizar. priorizar consciente, como que estoy dejando algo, pero porque estoy escogiendo esto. Correcto. Porque ves a la gente a tu alrededor y está disfrutando en la playa y está súper cool y yo también quiero estar en la playa, qué rico, pero, o sea, todo es posible, pero no al mismo tiempo. Es tu decisión. Es tu decisión. Es tu decisión. O sea, sientes que has conocido a otra mujer, tú que estás casada, tienes hijos, Ujú. que está un poquito mejor que tú, por ejemplo, en la manera en la que balancea, o sea, que te inspire como Sí, por a... supuesto. ¿Y qué learnings sientes que estás tomando de ellas hoy en día para implicar en tu vida, integrar? Pues que es importante agendarse espacios personales Ok, respetar el también, descanso. respetar el descanso. Ahora con esta manera de trabajar tan hiper mega conectada, estás continuamente conectada, Ujú. entonces tienes que separar, aprender a separar para poder estar presente, porque si no estás en casa y no estás presente, ¿Tienes el WhatsApp tipo prendido 100%? O sea, todas las notificaciones. sí. ¿Te pones Pero focus me ahí? las intento quitar del reloj, por Ok. ejemplo, y bueno, intento hacer ese ejercicio porque si no, la cabeza no para y es importante que la cabeza pare. Yo, por ejemplo, a mí hay algo que me repara muchísimo, que bueno, tengo la suerte de vivir en Vigo y de tener un entorno increíble, entonces a mí me repara muchísimo pues ir al mar, ir a caminar a la Mm, montaña, entonces necesito meter eso en mi vida cada fin de meditar. semana, ¿no? La meditación. Yo hago 3 retiros al año Mm, y eso a mí me ha salvado. ok. Me ha salvado. Entonces, tienes que encontrar esos espacios y tienes que encontrar esos recursos para energizarte. Y luego tengo a mis 4 hermanas que son un apoyo incondicional y que cuando nos juntamos, bueno, pues se eleva la energía de una manera increíble, ¿no? Me Entonces, encanta. encuentra esos espacios que, aunque sean pequeños, están en el día a día, ese espacio de meditación, de conectar contigo, de Sí, journaling, lo que sea, lo que te vaya bien, o de salir a correr, ¿no? sí, O de sí. salir a correr, o de Bueno, bailar, importantísimo, ¿no? sí. Es importantísimo tener ese pequeño espacio y está claro que a lo mejor te gustaría irte a la playa o a lo mejor, pero bueno, es tu decisión y estás haciendo lo que quieres, eso tenerlo muy presente. Sí, pero siento que sientes que te falta algo, o sea, si sientes que te falta la playa, tienes que encontrar una manera de implicar, o sea, de seguir integrando ese feeling de la playa dentro de tu vida, porque si es importante para ti, tampoco vas a poder seguir. O sea, si sientes que te estás perdiendo algo continuamente que te es importante, porque siento que ir a correr sigue siendo push, o sea, está bien, es para mí, no es trabajo, Ujú, pero I'm still pushing, all the time I'm pushing. Every time ujú, I'm awake, estoy ujú. en performance mode. Totalmente, Y totalmente. es como, ya va, what about actual rest? O sea, descanso de verdad, 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 que es la playa, pues, o sea, estar acostado, Hay que tenerlo, hay que hay que tenerlo. tenerlo. Yo, por ejemplo, este fin de semana me he marchado con mi pareja sin niños, porque Ujú, también ujú. podemos hablar de eso, ¿no? Porque estás en modo Exacto, performance en el trabajo con tus hijos, los hijos. pero también tienes que generar esos espacios, ¿no? Y es fundamental, es fundamental. ¿Empezaste cuando ya tenías hijos? Sí, Wow. sí, ya Y, tenía hijos y y, uno pequeñito. wow. ¿Y Ujú. dejaste tu trabajo
O sea, Sí, trabajaba como consultora en el ok, ámbito de las residencias ok. y bueno, pues hice el cambio para montar el Invita. ¿Y ya tenías como un revenue comprometido? ¿O fue como, bueno, vamos a ver? No, nosotros empezamos haciendo primeros pilotos, facturando muy poquito. El primer año facturamos 18.000 euros, para que te hagas la idea. Ok. O sea, muy poquito, pero sí que haciendo pues algunos pequeños proyectos y nada, o sea, no era lo que 18.000 euros teníamos. cuando eras tú sola. Mm, Ok. O sea, que eso realmente era incompartible. Sí. Ok. ¿Quieres decir algo como que de mindset así que sea importante? ¿Hay algo que quieras resaltar antes de que te haga la pregunta? Para quien esté pensando en emprender, Sí. que emprender es una decisión personal y que, bueno, es un camino muy interesante de aprendizaje, de crecimiento. Hemos hablado de retos, hemos hablado de, bueno, de perder, de ganar, pero si hay algo que interiormente te llama, ¿no?, a hacerlo, em, puedes analizarlo Mm. de muchas maneras. Puedes pensarlo, dormirlo con la almohada, lánzate, inténtalo. ¿Cuál es El momento es ahora. cuál es una pregunta que podrías decirle a las que estén escuchando que se hagan a sí mismas para encontrar cuál es ese por qué? Porque, o sea, creo que puedes conectar con muchas cosas, Ujú. pero escoger una que haga máxima conexión, ¿cómo sientes que tú dijiste, es aquí? O sea, no voy a ver en otro lugar. Como que, ¿Qué te va a hacer sentir que este viaje merece la pena? ok. Bueno, muchas gracias, Noelia, por venir. Gracias a ti, Bueno. Sara. Muchas gracias. Ujú. Para los que quieran conocer a otra gente como Noelia, emprendedoras espectaculares, pueden venir a los eventos de She Blooms, online y en persona, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, y llenarte justamente de esa energía, ¿no? Porque creo que estar físicamente o online con otras mujeres que piensan de una manera diferente te abre la cabeza. Así que entren en She Blooms y nada, disfruten. Muchas gracias.